días vamos a hablar sobre las alteraciones nutricionales en dos etapas. Primero vamos a tomar las alteraciones nutricionales globales, vamos a hablar principalmente de la desnutrición y después vamos a hablar de la desnutrición, las alteraciones nutricionales de carencias de micronutrientes, sobre todo, con el doctor José Salazar y yo, que soy la doctora Cecilia Marchetti. Hemos intentado hacer un enfoque en los problemas nutricionales que tienen nuestros niños en nuestro país. Los ejes temáticos que vamos a tomar es, primero vamos a definir cuáles son las alteraciones nutricionales, qué son las alteraciones nutricionales, cuáles son las consecuencias de las alteraciones nutricionales frecuentes en nuestro medio que van a tener consecuencias en el crecimiento y desarrollo de nuestros niños. Vamos a hablar sobre todo de desnutrición y por último están las recomendaciones bibliográficas. Las alteraciones nutricionales son situaciones que aparecen cuando la alimentación es inadecuada a las necesidades de un individuo, alterando las funciones biológicas. A mí me gustaría que ustedes investiguen cuáles son las consecuencias de las alteraciones nutricionales en nuestro medio, ordenarlas de acuerdo a la importancia que ustedes le dan a cada una de estas alteraciones. Los efectos en la desnutrición en las distintas etapas de la vida, como el retraso de crecimiento intrauterino, va a dejar una mayor mortalidad infantil, un desarrollo mental disminuido en estos niños, con mayor riesgo de tener enfermedades crónicas del adulto como obesidad, hipertensión, recuperación insuficiente durante el crecimiento en los primeros meses de vida, destete temprano porque la mamá ve que su hijo no crece bien, entonces por miedo a que no tenga un buen aporte de alimentos, comienza con alimentación complementaria antes de tiempo o con sustitutos de leche materna. Las infecciones repetidas por las alteraciones inmunitarias que tienen los niños con retraso de crecimiento intrauterino va a producir realmente infecciones frecuentes con una alimentación complementaria inadecuada, por lo que ya hemos dicho. Los niños con restricciones del crecimiento tienen siempre una función inmunitaria comprometida con una capacidad intelectual disminuida. Esta es mi visión y es lo que a mí más me preocupa de los niños con restricciones de crecimiento. A lo mejor ustedes, cuando busquen en la bibliografía, encuentran otros ítems que les llamen más la atención. Sobre todo la capacidad intelectual disminuida va a repercutir en el país que vamos a tener en el futuro cuando estos niños crezcan. Cuando la gran cantidad de niños que en este momento están creciendo con alteraciones tanto de tipo globales como la desnutrición, talla baja o disminución de la cantidad de hierro que deben tener, va a producir repercusiones en su intelecto que no le va a permitir un desarrollo normal. El desarrollo, por más que después tengan los alimentos y los nutrientes necesarios, no van a alcanzar para reemplazar lo que no crecieron en su momento. Los adolescentes con talla baja tienen una importancia fundamental en nuestro país, donde los adolescentes en este momento tienen una talla baja si la comparamos con el resto del mundo y sobre todo con los países del primer mundo, donde tienen al alcance absoluto todos los nutrientes y todo el estímulo que necesitan para crecer. Estos adolescentes con talla baja van a tener una capacidad laboral e intelectual disminuida, van a tener precisamente por esta capacidad intelectual disminuida, van a seguir alimentándose de forma inadecuada, van a tener un bajo incremento de peso durante el embarazo, sobre todo cuando las niñas, las adolescentes quedan embarazadas, con mayor mortalidad materna y volvemos a tener el niño con retraso de crecimiento intrauterino. En esta tabla
les presento cuáles son los porcentajes de niños y niñas de 2 a 5 años con ingesta inadecuada de energías y nutrientes. Esta es la fuente que provee estos datos, es la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, que la última publicada es en el 2007. La Encuesta Nacional de Nutrición se le recogen los datos cada 10 años. Se recogen los datos, en este momento, año 2015, se están recogiendo los datos, en el 2016 se procesarán todos esos datos y recién los conoceremos en el 2017. Esta es la información que tenemos real de nuestro país, las últimas publicadas, donde podemos ver que el déficit de energía en el país en un total es del 29%, pero es muy disímil de acuerdo a las distintas áreas y regiones del país. El déficit de proteínas es bajo, es de 0,90 en el total del país, pero hay algunas regiones como en Loa que tiene un déficit de proteínas muy importante. Cuál es la ingesta inadecuada de ácidos grasos poliinsaturados, que está muy relacionado con el desarrollo del cerebro y la retina de los individuos, que es de un 68% en el país. Realmente es demasiado alto. El déficit de calcio, por ejemplo, que es del 45% en el total del país, en niños de 2 a 5 años, este déficit de calcio en niños en edad escolar es mucho más alto. Revisen las encuestas en otras edades porque va cambiando. Los niños de nuestro país en la edad escolar disminuyen el consumo de lácteos y por eso el consumo de calcio es mucho menor. El déficit de vitamina A en el total del país es importante, el déficit de zinc, el déficit de vitamina C, para que lo tengan en cuenta en los alimentos que están recibiendo sus pacientes. El diagnóstico nutricional que esta Encuesta Nacional de Nutrición y Salud arrojó, como les recuerdo, en el año 2007, con los datos que se habían obtenido en el 2005, son estos. Están discriminados por edades. Si ustedes entran a la página del Ministerio de Salud de la Nación, van a encontrar la Encuesta Nacional de Salud y de ahí pueden tener todos los datos que son los oficiales. Y tenemos una diferencia importante en lo que es emaciación, desnutrición global, si provienen estos niños de familias que tienen necesidades básicas insatisfechas o si no tienen necesidades básicas insatisfechas. La emaciación prácticamente no hay diferencias porque en nuestro país la principal causa de emaciación son secundarios a enfermedades o a otros problemas, no es carencial. Por lo tanto, no hay tanta diferencia entre los que no tienen necesidades básicas insatisfechas y los que tienen las necesidades básicas insatisfechas. Pero en la desnutrición global sí hay diferencia, hay una mayor cantidad de niños con desnutrición global en las familias que tienen las necesidades básicas insatisfechas. Lo mismo se da en el acortamiento, la talla baja, porque en realidad no es tanto el déficit de los macronutrientes como el de los micronutrientes. Y la obesidad, que estamos hablando de la encuesta recogida en el año 2005, era mucho más alta en las familias con necesidades que no tenían necesidades básicas insatisfechas. Yo creo que en este momento debe haber un cambio porque se ha visto un incremento importante de la obesidad en los niños, tanto en las familias con necesidades básicas satisfechas como las que no la tienen. Desnutrición la podemos clasificar de distintas maneras. La desnutrición calórica, cuya expresión máxima es el marasmo, la desnutrición proteica pluricarencial con el kwashiorkor, donde hay déficit principalmente de las proteínas en la dieta, la desnutrición mixta, cuando también faltan el aporte calórico, como hay un déficit importante de proteínas, que es como generalmente vemos las desnutriciones graves.
La talla baja, que es la desnutrición crónica recuperada, aquel niño que no recibió nutrientes durante un tiempo, primero deja de aumentar de peso. Pero si se mantiene esos déficits de nutrientes de los alimentos, vamos a tener que el niño deja de crecer. Y por último, lo último que deja de crecer en un niño es el perímetro cefálico, porque la biología intenta que el cerebro siga creciendo y prevalezcan los nutrientes para ir a formar el cerebro. Por eso, primero, en una talla baja nos está hablando de que ha pasado un tiempo prudencial en que un niño no ha recibido nutrientes en forma adecuada y ha dejado la talla baja. En la deprivación psicosocial es un tipo especial de desnutrición que puede estar presente en todas las clases sociales, porque cuando un niño no recibe afecto y cariño, se produce un panhipopituitarismo, dejan de secretarse las hormonas de crecimiento, principalmente las hormonas tirotróficas, y el niño deja de crecer. Hay datos clínicos y de laboratorio que permiten distinguir la desnutrición calórica de la proteica, la talla baja, la deprivación psicosocial, que me gustaría que ustedes identifiquen y busquen. Dentro de la otra forma de poder valorar la desnutrición, tenemos la clasificación según la etiología. La desnutrición primaria, cuando los niños no están recibiendo los alimentos que requieren para poder crecer. En la desnutrición secundaria es cuando existe un problema, que el niño no puede recibir los alimentos por alguna enfermedad, una hipertrofia de píloro, vomita todo el alimento, entonces eso lo va a conducir a una desnutrición, un reflujo gastroesofágico importante, cuando hay alguna alteración a nivel intestinal, intolerancias alimentarias o la enfermedad celíaca, o cuando hay alteraciones en el metabolismo o enfermedades que no permiten que el niño pueda crecer sanamente, como en la insuficiencia cardíaca, en la insuficiencia renal. Y por último, cuando existe una desnutrición primaria, donde el niño no recibió los alimentos en forma adecuada, esto hace que se comprometa y se altere su inmunidad. El niño se enferma en forma de repetidas, hace infecciones urinarias repetidas, hace diarreas en forma repetida, que lo conduce a una desnutrición mixta. Por último, podemos clasificar al niño desnutrido según la intensidad. Según la intensidad podemos clasificarlo de acuerdo al peso para la edad, peso para la talla o el puntaje Z. De esta manera nos permite clasificarlo en leve, moderada o grave. La clasificación de peso para la edad es la que se correlaciona más con la clínica del niño desnutrido, de acuerdo a cómo va perdiendo el panículo adiposo. Donde primero pierde el niño el panículo adiposo es en el abdomen. Entonces, en una desnutrición leve tenemos que irnos a fijar si el pliegue subcutáneo del abdomen tiene más de 1 centímetro, que no es normal, y si no tiene menos de este tamaño, tenemos que pensar que no tiene una nutrición adecuada, porque está perdiendo el tejido celular subcutáneo en el abdomen. En la desnutrición moderada no solo pierde el tejido celular subcutáneo en abdomen, sino también en tronco, en miembros, y en la desnutrición grave va a perderla también en la bola adiposa de Billat en la cara, y es el niño ese enflaquecido que conocemos de las fotografías, que no es común de ver en nuestra comunidad en este momento. Simplemente para que ustedes reconozcan que un niño con una desnutrición crónica, si no conocemos la edad exacta, con fecha de nacimiento para poder sacar la edad decimal, y vamos a los percentilamos al niño, difícilmente podamos darnos cuenta que ese niño tiene una desnutrición crónica, y sobre todo si no tenemos un seguimiento en el tiempo. Estos niños por lo general aparentan ser normales,
pero la talla es inferior a la esperada, no está tan enflaquecido porque el peso se recupera para esa talla, pero el cabello y la piel suelen estar secos, y sobre todo observar y valorar el desarrollo. El desarrollo del lenguaje es lo que más se afecta en los niños con desnutrición crónica. En cambio, en la desnutrición aguda no nos hace falta demasiado, sobre todo con una desnutrición grave, hacer un diagnóstico rápidamente. En este niño, donde observamos la pérdida completa del panículo adiposo con una atrofia muscular total, donde los ligamentos los ven pegados a los reparos óseos, donde podemos observar la nalga en tabaquera, la piel que cuelga en las nalgas, porque no existe la masa muscular. Este niño que llegó a este estadio tiene muchas posibilidades de morir. Son muy pocas las posibilidades de sobrevida que tiene un niño que ha llegado a este límite. Quiero mencionarles las diferencias importantes que existen entre el marasmo y el kwashiorkor. El marasmo aparece por lo general en el menor de 1 año, donde los requerimientos de calorías son mayores. El kwashiorkor, como hay un déficit de proteínas, por lo general se da en el mayor de 1 año, donde sigue alimentándose con una leche materna que tiene poca cantidad de proteínas, no recibe en estos niños por lo general otros aportes de proteínas, o tienen realmente intolerancia con mala absorción y por eso no han podido absorber las proteínas. Las proteínas plasmáticas están disminuidas en el kwashiorkor, en cambio las proteínas plasmáticas en el marasmo están normales, no porque el niño tenga muchas reservas de proteínas, sino que como se va produciendo lentamente el marasmo, las proteínas salen de las células para tratar de mantener la presión oncótica adentro de los capilares y de los vasos sanguíneos. Entonces las proteínas en plasma están normales, pero las reservas están disminuidas. Los edemas no suelen estar presentes en el marasmo, pero son lo característico del kwashiorkor. Los edemas son duros, comienzan en las manos, los pies, van subiendo por los brazos, las piernas, para llegar a la nasarca. Por lo general, en el marasmo hay una anemia microcítica marcada por el déficit de hierro. En cambio, en el kwashiorkor hay una anemia macrocítica porque hay un déficit de proteínas que transporten vitaminas, que transporten el ácido fólico. Entonces se da este tipo de anemia. Hay signos de hipovitaminosis muy floridos en el kwashiorkor. En el marasmo también van a estar presentes, pero no en esa intensidad. El hígado graso del kwashiorkor está siempre un hepatomegalia importante con un hígado graso importante, porque las lipoproteínas no pueden movilizarse desde el hígado a la circulación por la falta de transportadores proteicos. Los cambios en la mucosa intestinal con aplanamiento importante que se da en el kwashiorkor son mínimos en el marasmo, y las alteraciones de la inmunidad están en las dos entidades, con esteatorrea muy importante en el kwashiorkor. Un niño desencadena un kwashiorkor en pocos días que no está recibiendo la cantidad de proteínas adecuadas. Cuando no recibe proteínas, en 20 días puede estar desencadenando la enfermedad, y si no se hace un diagnóstico correcto en el momento, el niño va a morir. En cambio, en el marasmo se van dando una serie de mecanismos de acomodación que le permite sobrevivir más tiempo y llegar a situaciones extremas. Yo les solicito que busquen imágenes de ambas entidades para que puedan tenerlo bien presente, y cuando tengan un enfermo, un paciente que tenga alguna de estas dos entidades, pueda distinguirlo fácilmente. Ahora quiero que ustedes vean cuáles son las etapas del tratamiento del niño con desnutrición grave. El niño con una desnutrición grave merece un tratamiento muy fino,
que debe estar el niño internado, porque las probabilidades de morir un niño con desnutrición grave son muy altas. Principalmente las causas de muerte en los niños con desnutrición grave son las hipoglucemias y las hipotermias, sobre todo en los primeros 2 días, 3 días de la internación. El control debe ser estricto y permanente de la glucemia y de la temperatura de estos niños. Estos niños por lo general requieren de ser mantenidos en incubadoras para darles el calor que necesitan. El otro problema son las graves alteraciones hidroelectrolíticas que los conducen a deshidrataciones muy importantes. Por lo tanto, los primeros 3 días tener especial cuidado con las hipoglucemias, la hipotermia y la deshidratación. Los desequilibrios electrolíticos van a permanecer hasta las primeras 6 semanas de la recuperación. Por lo tanto, los controles deben estar enfocados en esta área. Las infecciones más severas y la sepsis que conducen a la muerte de los niños con desnutrición grave se van a dar principalmente en los primeros días, así que enfocar, poner antibiótico adecuado ante infecciones que podemos considerar menores. El niño desnutrido que tiene muy alterado tanto la inmunidad celular como la inmunidad humoral van a ser muy severas. Por lo general son asintomáticas, como las infecciones urinarias o incluso enfermedades severas bacterianas que no presentan fiebre. Los primeros días del tratamiento del niño con desnutrición grave es preferible que no reciba hierro. Recién el hierro ponerlo después de la primera semana del tratamiento. La alimentación tiene que ser muy prudente en los primeros días porque el niño va a gastar energía en alimentarse y realmente va a ser poco el aprovechamiento que tenga. La recuperación del crecimiento se va a dar después del tercer día de tratamiento del niño con una desnutrición grave. Pero tengan en cuenta que un niño que no reciba estimulación sensorial y apoyo emocional por la madre sustituta o el personal de salud no va a poder empezar a recuperarse. Esto es fundamental porque un niño que ha llegado a este extremo de desnutrición por lo general tiene una serie de carencias importantes que debemos tener presente este factor. El niño que no tenga afecto y cariño no va a poder resolver su desnutrición y probablemente continúe en ese grado de desnutrición grave y muera. Recién vamos a poder decir que vamos a empezar a preparar el alta del niño después de las 6 semanas de internación. Le debemos dar a los niños para iniciar la recuperación del niño desnutrido grave. Debemos comenzar con una fórmula que no tenga más de 75 calorías por kilo, por día. Si nosotros pretendemos administrarle una dieta, una solución, una alimentación que tenga más de 75 calorías, el niño va a utilizar todos los recursos para el metabolismo de este alimento, entonces no va a poder salir de su desnutrición. Estos primeros días de la fórmula inicial de 20 a 75 calorías por kilo va a ser muy baja en proteínas, 0,9 gramos de proteína por kilo. Y lo mismo la cantidad de lactosa que va a recibir. La condición para pasar de la fórmula de 75 calorías a 100 calorías es cuando el niño vemos que empieza a tener apetito. El niño con desnutrición grave es muy inapetente. Cuando el niño empieza a comer bien, quiere decir que tenemos que pasar de la fórmula de 75 calorías a una fórmula con 100 calorías por día, donde vamos a aumentarle también las proteínas de 0,9 que venía recibiendo a 2,9 gramos por kilo. Vamos a aumentar la cantidad de lactosa, podemos darle otro tipo de alimento, podemos aumentar la cantidad de potasio, de sodio que le vamos a dar en esta dieta. Y por último, vamos a ir aumentando la cantidad de calorías en la fórmula
a no menos de 135 calorías por kilo por día durante la recuperación. Las 135 calorías con un aumento en las proteínas de 3,3 gramos por kilo, podemos aumentar la cantidad de lactosa, podemos cambiar la composición del alimento que se le esté dando. La composición del alimento en la recuperación del niño desnutrido podemos llegar a fórmulas hasta de 150 calorías por kilo por día hasta que logremos tener el peso adecuado para su talla. Tengan en cuenta que en la recuperación del niño desnutrido grave, la alimentación inicial con la fórmula de 75 calorías se la debemos suministrar cada 2 horas en volúmenes pequeños de 11 mililitros por kilo por toma entre 3 a 7 días. Podemos aumentar esa fórmula cada 3 horas a 16 mililitros por kilo por toma. La recuperación con la fórmula de 100 calorías por kilo ya podemos espaciar un poco la cantidad de biberones, podemos administrarlos cada 4 horas a 22 mililitros por kilo por toma y podemos incorporarle el ácido fólico, hierro, zinc, siempre teniendo presente que el estímulo psicomotriz es necesario desde el primer día del tratamiento. Acá les dejo un caso para que lo resuelvan. Realicen el diagnóstico de Agustín, soliciten los estudios y anoten ordenadamente por prioridad qué solicitarían en cada momento e indiquen el tratamiento que necesita en este momento. Pueden encontrar mucho en la bibliografía, pero ustedes no pueden dejar de conocer esta que es la bibliografía básica sobre este tema. Muchas gracias.